Hemos aprendido algunas cosas durante estas semanas, hemos establecido algunos principios también. Voy a hacer un pequeño repaso de los principios hasta el de la semana pasada. En primer lugar, hemos establecido que los líderes somos seguidores y siervos. Siempre seguimos y siempre servimos, somos seguidores y siervos. El liderazgo es influencia, no tiene que ver con el título, sino que tiene que ver con la influencia que nosotros tenemos sobre los demás. Hacer menos implica lograr más. Entonces, es importante enfocarnos en menos cosas que podemos desarrollar bien para lograr un impacto mayor en lo que hacemos. Integridad nos hace líderes confiables. Es importante la integridad, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Generamos un cambio positivo. Hablábamos acerca de la importancia de generar un cambio positivo. Todos los proyectos que están desarrollando deben ir empujados también a generar un cambio positivo en lo que está ocurriendo hoy día en la iglesia. Y enseñamos cómo resolver problemas. Recuerde, la semana pasada hablábamos que mucha gente tiene problemas. Todos nosotros tenemos problemas, pero los líderes no necesariamente estamos para resolver los problemas. Los líderes sí podemos ver los problemas y podemos hacer algo para ayudar a las personas a resolver los problemas. Entonces es importante que entrenemos a la gente para que ellos puedan resolver sus problemas por ellos mismos. Hoy día vamos a estar hablando de un tópico diferente y que tiene que ver con la actitud. La actitud. La actitud hace la diferencia. Hay un libro que escribió también este entrenador del que yo les hablaba, John Maxwell, por ahí lo debo tener, no sé, por ahí lo tengo, por ahí está. Se llama Lo que marca la diferencia. Y es un libro que habla específicamente acerca de la actitud, de cómo la actitud que nosotros tenemos marca la diferencia en diferentes contextos donde estamos. Ahora, todos nosotros en algún momento de la vida nos referimos a la actitud. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, cada día hablamos con nuestros hijos acerca de su actitud. Cuando alguien, por ejemplo, está en la mesa, estamos comiendo, estamos almorzando, y alguno tiene una actitud negativa, inmediatamente le decimos, oye, mira, tu actitud no está bien, tienes una actitud negativa, o tienes mala actitud. Y la verdad es que todos nosotros en algún contexto o en alguna circunstancia hablamos acerca de la actitud. Vemos un hermano y decimos, este hermano tiene una mala actitud. O esta hermana, mira, esta hermana tiene una actitud sumamente negativa. O hablamos de algún hermano que es siempre positivo, decimos, este hermano tiene siempre una actitud positiva. Pero ¿qué es la actitud realmente? Porque nosotros hablamos de actitud, decimos actitud positiva, negativa, actitud neutra, pero ¿qué es? Bueno, según John Maxwell, también en su libro, Lo que marca la diferencia, él dice que la actitud es un sentimiento interno, es decir, algo que está dentro de nosotros, un sentimiento interno que se expresa a través de la conducta externa. O sea, hay algo dentro de nosotros que está motivado por sentimientos, por emociones, y eso se proyecta hacia afuera. Entonces, cuando alguien ve a una persona que está con una actitud enojada, con mala actitud, es porque algo dentro de esa persona no anda bien. Al contrario, si una persona está bien animada, bien contenta, es porque algo dentro de esa persona está bien, está moviéndola a que haga cosas positivas. La gente siempre proyecta hacia afuera lo que siente por dentro. Así que no es, cuando nosotros vemos las caras de las personas, y algunas veces lo hemos hablado, ¿no? Le preguntamos a la gente, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? La gente dice bien. Pero obviamente nosotros notamos que en el interior hay algo que está oculto. Esa es la actitud, lo que está dentro y que se expresa hacia afuera con la manera en que nosotros también nos relacionamos con los demás. Algunas personas, dice Maxwell, tratan de ocultar su actitud, pero ese encubrimiento no dura mucho. La actitud siempre encuentra la manera de salir. Siempre la actitud, lo que está dentro de nosotros, encuentra la manera de salir, de mostrarse a los demás. Ahora fíjese. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento, especialmente en Números. Vamos a leer un pasaje en Números, donde vamos a ver cómo la actitud del liderazgo influye en la comunidad entera. La actitud positiva y la actitud negativa generan diferentes reacciones en la comunidad. Así que es tan importante que los líderes tengamos una actitud positiva ante las cosas. En Números capítulo 13, y no voy a mostrar la escritura aquí completa porque es bastante larga, pero vamos a leer en Números capítulo 13, cuando Moisés envía a un grupo de líderes del pueblo
a que vayan a mirar cómo era el lugar que Dios les estaba entregando. Entonces, en Números capítulo 13, Moisés manda a todo este grupo de líderes, a Josué, a Caleb y a otros más que van a explorar. Entonces manda un grupo de exploradores para que vayan a ver cómo es la tierra que Dios le había prometido al pueblo. Y en Números 13, versículo 1 al 3, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, nos dice así. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Fíjese que todos estos hombres eran líderes, todos eran jefes de las tribus de Israel. Eran personas que tenían a otras personas siguiéndoles, que estaban a cargo de diferentes personas, hombres, mujeres, niños, diferentes familias, de diferentes tamaños también. Y los envió Moisés con el encargo de ir a explorar la tierra que el Señor les había entregado, que les había prometido. Y mire lo que pasa en el capítulo 13, versículo 27 al 33. Capítulo 27 al 33. Una vez que los exploradores volvieron, porque fueron a la tierra, exploraron toda la tierra y volvieron. Mire lo que pasa acá. Versículo 27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Fíjate que estas personas fueron a ese lugar y se dieron cuenta que la tierra es como Dios les había dicho, era una buena tierra. Y los frutos que traían eran tremendamente buenos también, había muchas cosas positivas en cuanto a lo que iban a tener si se establecían ahí. Pero el versículo 28 marca una pauta en el mensaje, fíjese. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo Caleb. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, dijeron. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Fíjese cómo Moisés manda a todo el grupo de líderes. Fueron todos los líderes, estos que mandó Moisés a explorar la tierra, llegaron a la tierra, vieron la tierra buena, trajeron tremendos frutos, pero había una diferencia entre dos grupos de líderes. Había un par de líderes que tenían una actitud de mucha confianza en Dios. Josué y Caleb estaban completamente confiados en que Dios los iba a ayudar y que les iba a dar esa tierra y que no había que tener miedo, que Dios iba a estar con ellos. Pero había un grupo aparte que tenía una mala actitud, tenía una actitud pesimista, tenía la actitud de temor, no tenía confianza en Dios, no creía que iban a poder lograr conseguir lo que Dios realmente ya les había entregado. Entonces, fíjese usted cómo la actitud de los líderes puede afectar a las personas que les siguen. Terminemos en Números 14, desde el versículo 1 al 9. Entonces, fíjese aquí la reacción de toda la comunidad. Aquí ya no es un grupo que seguía uno a otro, sino que toda la comunidad fue afectada por la influencia de la actitud de estas personas. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Imagínense, se pusieron en contra de Moisés y Aarón. Los líderes, los que estaban siguiendo a los líderes, la comunidad se puso en contra de Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? O sea, el negativismo de los líderes hizo cambiar la actitud de toda la comunidad, de toda la comunidad. Usted puede terminar leyendo todos estos versículos hasta el versículo 9, pero es increíble que en el versículo 6
Versículo 5, Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, como pan comido, dice también otra versión. No se rebelen contra el Señor. Ellos, y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Pero ¿qué pasó? El negativismo de los líderes, que no eran ni Josué ni Caleb, influyó de tal manera en la comunidad que la comunidad perdió la fe, perdió la visión, dejó de creer en que Dios los estaba mandando ahí. Fue terrible lo que pasó. La influencia que puede tener una actitud negativa hacia las personas que nos siguen es tremenda. Un liderazgo negativo, por ejemplo, genera que el pueblo deje de creer, deje de tener confianza en Dios, no crea en las promesas de Dios, hablando del contexto bíblico en el que estamos. Y ese fruto se muestra en la actitud también de los seguidores. Entonces, cuando nosotros como líderes, porque somos líderes, cuando nosotros como líderes tenemos una actitud negativa, cuando nuestra actitud refleja negativismo interior, cuando refleja que no creemos, que no confiamos, que no estamos certeros de que Dios va a hacer un milagro en la vida de las personas, por ejemplo. O cuando pensamos que tenemos un plan de trabajo, pero no creemos que Dios va a hacer que ese plan de trabajo traiga el fruto que estamos esperando. O cuando de repente empezamos a plantearnos una proyección y decimos, este año vamos a tener 50 líderes nuevos en la iglesia. Claro, ¿cómo se te ocurre que vamos a tener 50 líderes nuevos? ¿No? Ya está soñando ya. Ya se le metió una idea loca en la cabeza de que vamos a tener 50 líderes. ¿De dónde vamos a sacar 50 líderes? Nos falta el que empieza a pensar de esa manera. Sin embargo, hay otro que dice, sí, claro que sí, ¿cómo no vamos a poner 50 líderes? Por supuesto que podemos tener 50 líderes. Vamos a trabajar para que hayan 50 líderes. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues el Señor quiere que haya liderazgo en la iglesia. ¿Cómo no va a ser así? Entonces vemos esa contraparte entre el liderazgo que es positivo y que tiene fe en Dios y el liderazgo que es negativo, que tiene una actitud negativa y que más bien se queda un poquitito atrás. No cree realmente que Dios pueda hacer los milagros en su vida ni en la vida de los demás. Entonces, cuando tenemos esta contraparte, nosotros podemos mirar cómo las malas actitudes que podemos tener los líderes arruinan el trabajo del equipo. Las malas actitudes que podemos tener los líderes arruinan el trabajo del equipo. Es bien importante considerar, hermanos, todo lo que estamos mirando acá. Las malas actitudes arruinan al equipo. Por otro lado, las actitudes tienen el poder de levantar o derribar un equipo. Fíjate nada más en este ejemplo que miramos en números, porque el ejemplo que miramos en números habla de un liderazgo principal de Aarón y de Moisés, que habían escuchado la voz de Dios y que Dios les había hablado a ellos, porque el pueblo sabía, Dios hablaba a Moisés. Ellos, si tú revisas el Antiguo Testamento y las reuniones que Moisés tenía con Dios, por ejemplo, para ir a orar en el templo, ahí donde ellos se reunían, dice la Escritura que después de orar, Moisés se tenía que cubrir la cabeza porque salía del lugar de reunión brillante, ¿no? Por haber estado en la presencia de Dios. Entonces el pueblo sabía que Moisés estaba hablando con Dios y sabía que Aarón era básicamente el intérprete de Moisés, porque Moisés, dice la Escritura en Éxodo 4, tiene problemas de hablar. Pero Aarón era como el intérprete, el que hablaba por parte de Moisés. Y cuando ellos veían a Moisés y Aarón, pues estaban mirando el liderazgo principal de Israel. Y el liderazgo principal de Israel había elegido a los líderes principales de todo el pueblo para enviarlos a explorar la tierra que Dios les había prometido tener. Y entre el liderazgo había una división. Había una división entre dos hombres que confiaban completamente en la provisión de Dios y los que no confiaban en la provisión de Dios, sino que estaban mirando más bien hacia atrás, que tenían miedo, que se habían
debilitado, que habían visto todo lo que tenían ahí, pero realmente no creían que Dios les podía dar la victoria. Entonces las malas actitudes arruinan al equipo. Las actitudes tienen el poder de levantar o derribar a un equipo, y no solo a un equipo, sino que a un pueblo. Imagínense si nuestro liderazgo en la iglesia fuera negativo, si no tuviéramos visión, si no creyéramos que Dios está con nosotros, ¿de qué manera influenciaríamos al pueblo a crecer? Y usted ha visto que en los últimos años la iglesia ha ido avanzando, creciendo, a pesar de todas las contradicciones. Aún en cuarentena y pandemia hemos tenido bautismo, hemos tenido restauraciones, estamos avanzando, hemos pasado la barrera de los 150 miembros, estamos llegando a los 170 miembros, si Dios permite vamos a llegar a los 200 miembros, y es cosa de creer porque Dios quiere que toda la gente se salve. Esa es una declaración que está en la Biblia, Dios quiere que eso ocurra. Entonces, cuando nuestro liderazgo es negativo, se pone en contra de la voluntad de Dios. Por otra parte, una actitud se contagia cuando se exhibe ante otros. Una actitud se contagia cuando se exhibe ante otros. Pareciera ser que la actitud positiva de Josué y Caleb no fue suficiente para animar a este pueblo que en realidad era un pueblo que se desanimaba fácilmente, que tenía muy poca convicción en cuanto a lo que Dios le estaba ofreciendo. Entonces, cuando vieron la división que había entre el liderazgo de estos dos hombres llenos de fe y todo el resto de los personajes que estaban ahí, que habían empezado a hablar mensaje, habían empezado a envenenar la mente de los israelitas para que no se atrevieran a ir más allá, pues se contagió este negativismo en todos los demás. Dice la Escritura que toda la comunidad empezó a llorar a gritos y que se pasó toda la noche llorando. Imagínense hasta qué punto el liderazgo les influenció para tener miedo, para no creer que podían ir más allá, que podían lograrlo, cuando Dios les estaba diciendo que lo iban a hacer, pero ellos no querían creer por todo lo que le habían transmitido estos líderes negativos. Las malas actitudes se contagian mucho más rápido que las buenas. Y eso es verdad, lo vemos aquí también. Lo vemos aquí. Dos líderes en contra de otro grupo grande que tenía una mala visión de todo lo que Dios les estaba dando, pues fue más fuerte todo ese negativismo para la gente que todo el positivismo que tenían estos dos hombres de fe. Si no tenemos cuidado de las malas actitudes, podemos arruinar todo. Es muy importante que nosotros trabajemos en nuestra actitud, en ese sentimiento interno que nos motiva a hacer algo, que no es nuestro carácter, sino que es una motivación interna, algo que se va desarrollando aquí, que tiene que ver también con lo que Dios pone en nuestro corazón. Estos dos que estaban aquí, estos dos líderes estaban tremendamente motivados y tremendamente influenciados por lo que Dios les estaba dando. Además tenían una visión tremenda, ellos vieron lo que podían tener. Claro, vieron los obstáculos, al igual que todos vieron los obstáculos, vieron que habían gigantes, vieron que había muchos pueblos que había que sacar, pero al mismo tiempo vieron los frutos que habían ahí. Si no me equivoco, se cuenta la historia que estos hombres agarraron un racimo de uva y lo tuvieron que poner en un tronco, en un palo, porque era demasiado grande. Entre dos personas tenían que cargar el racimo de uva. O sea, los frutos que el lugar tenía eran tremendos. Entonces, los líderes que son positivos ven estas cosas e influencian de manera positiva a los demás, pero no con argumentos falsos. Esto no tiene que ver con que vamos a decirle a la gente que todo va a estar bien cuando sabemos que no va a estar bien. No, eran realistas, pero tenían confianza en Dios. Estaban entregados al plan de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con las malas actitudes, porque pueden arruinarlo todo, lo vemos aquí. Fíjese que todos nosotros tenemos malos momentos, todos nosotros. En este grupo de líderes, no hay uno solo de nosotros que no haya tenido un mal momento. Es probable que entre nosotros, alguno o más de uno, esta mañana o antes de esta clase, pucha, ya esté con un mal momento, haya tenido una mala situación, haya tenido un problema en la casa, con algún familiar, con un hijo, o de matrimonio, o en el trabajo, o le duele algo y tiene un mal momento. Pero no podemos dejar que nuestros sentimientos nos detengan. No podemos dejar que nuestros sentimientos nos detengan. Porque la verdad es que cuando los sentimientos nos enredan, entonces empezamos a vivir no en base a convicciones, sino en base a lo que nuestro corazón nos dicta. Y usted sabe que el corazón es engañoso, como nos dice Jeremías. Así que
aunque todos tenemos malos momentos, no podemos dejar que nuestros sentimientos o que nuestras emociones nos detengan, nos impidan avanzar. Todo lo contrario. Los líderes debemos avanzar y debemos ayudar a las personas que nos siguen para que avancen con nosotros. Ahora, obviamente, los líderes que debemos avanzar junto con nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, hoy día, al compartir cada uno de los proyectos que ustedes estaban mencionando, el hecho de que sean facilitadores de grupo o líderes del grupo no significa que van a ir solos adelante, porque ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Necesitan trabajar cada uno con los miembros de sus grupos. Y me gustó cuando empezaron a hablar de que una hermana iba a hacer esto porque más bien su talento era trabajar con las personas en necesidad. Otra hermana tenía el talento de escuchar, entonces iba a discipular. Otro grupo estaba pensando en ayudar a los más jóvenes, pero entrenar a los mentores adultos para que los mentores adultos puedan ayudar a los más jóvenes con sus experiencias. Pero fíjese que después de entrenarlos, o sea, después de darle herramientas, capacitarlos en eso y ayudarlos también a que puedan ayudar. Y hablando del discipulado en general, porque todos lo necesitamos, tenemos la convicción de que cada discípulo necesita crecer en diferentes áreas de la vida espiritual y entre todos vamos a ayudar a que esos hermanos vayan avanzando. El liderazgo siempre debe considerar a los miembros de su equipo y trabajar con los miembros de su equipo. El líder nunca es más fuerte que el miembro más débil de su equipo. Entonces siempre el líder debe considerar cuál es el miembro más débil de mi equipo. Entonces esa es nuestra fortaleza. Vamos a ir vamos a caminar en base a cuánto camina ese hermano o esa hermana también. Vamos a ir avanzando en esa velocidad. Porque tenemos que pensar en todo, ¿no? Puede que haya uno que corra más rápido que el otro, pero si hay uno que tiene pie plano como yo, probablemente se va a caer o se va a cansar y va a tener problemas de rodilla y usted va a tener que retroceder a buscarme y se va a cansar retrocediendo. Entonces es mejor que caminemos al ritmo del que es más lento para que vayamos todos juntos creciendo y avanzando, teniendo una buena actitud. Por último, el número 7 nos dice que es improbable que una persona con mala actitud pueda tener éxito continuamente. Y esto es bien importante considerar. Quiero detenerme un poquitito en este punto. En este libro, Desarrolla el líder que hay en ti, John Maxwell cita una historia mencionada por un hombre que es un doctor, el doctor Norman Vincent Peale, en que se encuentra este hombre caminando por un lugar y al pasar por una tienda de tatuajes, empieza a mirar todas esas letreros y letras que hay, ¿no? Usted ha visto una tienda de tatuajes donde están todas las letras, las figuras que aparecen afuera, que el tatuador puede poner en la piel. Y dice la historia que este hombre vio una imagen que decía, nacido para perder. Cuando yo leí eso fue muy extraño porque uno está acostumbrado a ver estos mensajes, nacido para ganar, retroceder nunca, rendirse jamás. Son mensajes de ánimo que si uno se tatúa, por ejemplo, en el cuerpo, le dice al otro el mensaje, mira, yo nací para vencer, nací para ganar, yo no soy un perdedor. Cosas positivas, ¿no? Pero este tatuaje decía, nacido para perder. Y dice el libro, dice la historia, que este hombre tenía tanta curiosidad que entró al lugar donde estaba el tatuador, un tatuador chino, y le preguntó, oiga, ¿en realidad hay alguien que podría querer tatuarse en su carne? Algo así que no se va a salir nunca. Esto que dice, nacido para perder, es probable que haya un ser humano en este mundo, decía, que pueda tatuarse algo así de negativo. Y el tatuador chino, dice la escritura, perdón, dice el libro, se golpeó en la frente con un par de dedos, me imagino que hizo algo así, ¿no? Como no falta el loco, algo así, pues se me imagina que algo así hizo, ¿no? Y en un inglés muy malo, dice el libro, le dijo, antes, y ponga atención en esto porque es trascendental para nosotros los líderes, antes de que el tatuaje esté en el cuerpo, está en la mente. Antes de que el tatuaje esté en el cuerpo, está en la mente. Entonces, antes de que uno haga algo, tiene los pensamientos aquí. Si el tatuaje dice nacido para perder, es porque en tu mente tú crees que naciste para perder. Y si en tu mente crees que naciste para perder, para ser derrotado, para ser vencido todo el tiempo, ten la certeza que eso va a ocurrir contigo. Porque la actitud marca la diferencia y la actitud nace de lo que sentimos por dentro. Si yo siento que soy un perdedor,
pues definitivamente voy a experimentar siempre eso. Siempre voy a experimentar las derrotas, los fracasos, no voy a aprender de nada de eso. No voy a aprender de los fracasos, porque los fracasos son importantes para nuestra vida. Hay personas que fracasan y piensan que la vida se les terminó, pero aquí en el grupo hay muchos que han fracasado. Todos nosotros hemos fracasado tantas veces. Y los fracasos en realidad lo que hacen es darnos lecciones para que aprendamos cómo podemos hacer mejor las cosas. Entonces, cuando miramos este tipo de tatuaje nacido para perder, es porque hay gente que piensa en su interior que realmente nació para eso. Entonces, yo no creo que alguno de nosotros haya nacido para perder, al contrario, creo que todos nacimos para ser ganadores. Y más ahora que somos cristianos, porque tenemos al Señor de nuestro lado, tenemos a Dios de nuestra parte, Él está peleando a favor nuestro, no está contra nosotros, al contrario, está con nosotros, Él está a nuestro favor, entonces podemos ser líderes exitosos, hombres y mujeres exitosos. Una vez que nuestra mente tiene grabada, o grabado el tipo de pensamiento negativo, la posibilidad de que podamos tener éxito continuamente va disminuyendo poco a poco, porque siempre estamos pensando que nos puede ir mal. Por ejemplo, es como la persona que sale de su casa a buscar trabajo. No sé si usted ha visto algo así o le ha pasado, ¿no? Pero sale de su casa, encontró un anuncio en el periódico, en la internet. En mi tiempo era en el periódico, yo veía solo el periódico, ahora todo está en la internet. Pero en mi tiempo era el periódico, comprábamos el periódico y ahí aparecían todos los anuncios, los encerrábamos con una raya roja o amarilla y luego nos íbamos con los recortes o con las notas en una hoja a buscar trabajo. Ahora es un poco diferente porque todo está en la internet, pero sea como sea, es como la persona que sale de su casa para buscar trabajo, súper animada y motivada, bien vestida, perfumada para su entrevista, pero cierra la puerta de la casa y ya empieza a titubear. Entonces salió de la casa antes de cerrar la puerta con ánimo, pero cierra la puerta y piensa, uy, parece que me va a ir mal hoy día. No creo que me vaya bien en la entrevista. No estoy preparado para entrevistarme con una persona. Quizás me va a mirar y va a notar que mi ropa no es adecuada para el tipo de trabajo. O no, tal vez no estoy preparado para decir lo que tenía que decir. Mi inglés no es el mejor. O tengo mala ortografía. O estoy seguro que me va a ir mal. Y la situación es que al llegar a la entrevista, la persona en realidad ya se derrotó a sí misma. Así que vuelve a su casa todo fracasado porque le fue mal en la entrevista. Y es precisamente porque cuando salió de su casa ya creía que le iba a ir mal. Entonces, nuestra actitud juega un papel tan importante en nuestra vida porque somos responsables de ella. Nosotros somos responsables de nuestra actitud. Arnulfo no es responsable de mi actitud. Elizabeth Antelo no es responsable de mi actitud. Ni tampoco yo soy responsable de la suya. Cada uno es responsable de su actitud y de trabajar con ella porque es un cambio interno. Si cree que está vencido, entonces usted está vencido. Si piensa que no se atreve, entonces no se va a atrever. Si le gusta ganar pero piensa que no puede hacerlo, es casi seguro que no va a ganar. Las batallas de la vida no siempre van dirigidas al hombre más fuerte o al hombre más veloz. Tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que cree que puede ganar. Tarde o temprano, el hombre o la mujer que gana es el hombre que cree o que puede ganar. Cuando tenemos una actitud tan negativa que creemos que no lo vamos a poder hacer, pues entonces no lo vamos a poder hacer. Los líderes, hermanos, podemos atravesar situaciones tremendamente complejas, podemos estar enfermos, podemos andar débiles, podemos tener un muy mal tiempo con Dios en la mañana, pero nuestra actitud no debe estar motivada por sentimientos, sino que por convicciones, por pensamientos positivos, por la convicción que la Biblia nos da de que Dios está con nosotros, está de nuestro lado y vamos definitivamente a vencer. Y esto no tiene que ver con positivismo, tiene que ver con convicción. Cuando usted sale de su casa, usted necesita saber creyendo que le va a ir bien. Cuando sale del carro, del auto, usted necesita saber, necesita estar convencido de que le va a ir bien. Cuando Arnulfo va a la televisión o cuando va a la radio y hace sus programas, Arnulfo tiene que tener la convicción de que le va a ir bien, de que va a vender, porque si no va a llegar a su casa sin ni un peso. ¿Y qué le va a dar a su hijo que necesita alimento? Su hijo necesita comer. ¿Qué va a hacer? O alguno de nosotros que sale de la casa creyendo, no lo voy a poder hacer. O cuando yo me subo al podium, por ejemplo, para predicar un día domingo y estoy todo negativo y pienso, este sermón va a ser muy malo,
va a ser tremendamente malo, no le voy a ayudar a nadie, la escritura que escogí, en realidad la escogí yo, no la escogió Dios, no estoy movido por el Espíritu Santo, estoy trabajando solo, ¿qué va a pasar con mi sermón? Pues va a ser un desastre. Gracias al Señor, Él usa mis desastres para bendecir a la gente. Pero cuando mi actitud es negativa, definitivamente yo voy a salir o voy a llegar y voy a ser derrotado. Así que es importante cambiar nuestra actitud. ¿Se acuerda que en la Biblia aparece mucho esto en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios? Jesús le dice a las personas que le piden que haga algo. Y Él les dice, bueno, que se haga conforme a tu fe. Ahora piensen esto y pensemos en nuestra actitud. Si lo que Jesús tomara en cuenta es nuestra actitud y nos dijera que se haga conforme a tu actitud, ¿cómo sería? ¿Cómo sería para nosotros si Él evaluara nuestra actitud? Bueno, ¿quieres sanarte? Sí, Señor, quiero sanarme. Aunque en realidad Él no preguntaba, nosotros le pedíamos. Quiero sanarme, Señor. ¿Y cómo está tu actitud? Bueno, la verdad es que no tengo tanta fe de que me pueda sanar. Pues no te vas a sanar entonces. Que se haga conforme a tu fe es una declaración tremenda, porque la verdad es que nuestra fe es la que debe motivar también nuestra actitud. Si la respuesta de Jesús para nosotros ante los desafíos fuera esa, que se haga conforme a tu fe, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con nuestra vida? La actitud marca la diferencia y genera muchísimas cosas en las personas que nos siguen. Si estamos positivos, si estamos confiados, si nuestra actitud es la correcta y está motivada por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ten la certeza de que las personas que nos siguen se van a animar. Se van a animar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo así en todo lo que hemos hablado hoy día. Cuando yo les mencioné que este gran hermano, ¿no? este hombre muy generoso, Gabriel, que nos va a ayudar a partir de la próxima lección, si yo les hubiera dicho, ¿saben qué, hermanos? Tengo una noticia tremenda para ustedes. Es tremenda esa noticia, pero la verdad es que no estoy tan seguro de que vaya a ser muy buena para ustedes, ¿no? Me parece que es una buena noticia, yo estoy animado, pero no sé si va a ser buena esta noticia para Débora. No sé, Débora, si te va a ayudar realmente lo que voy a hablar ahora. Imagínense lo que habría pasado con eso. Ya habría puesto en Débora inmediatamente un pensamiento negativo. ¿Qué va a pasar? O sea, no, ya no es bueno, esto no va a ser bueno para mí, porque se contagian las actitudes. En cambio, si yo les digo esto es sumamente bueno porque nos va a ayudar, entonces todos nosotros estamos conectados con el ánimo, con la alegría de recibir una bendición. Así que se haga conforme a tu fe. Yo tengo fe, mucha fe, de que Dios va a bendecir este grupo, de que aquí todos van a ser, ya son líderes, ¿no? Acuérdese, hace un tiempo atrás alguien me dijo, bueno, cuando seamos líderes, yo le dije, no, ustedes ya son líderes. Deben sacar la mentalidad de que no lo son. Ustedes son líderes. Cada uno de ustedes es un líder, es una mujer líder, un hombre líder, un joven líder que está ayudando a otras personas también a crecer en su fe. Así que no mire los obstáculos como cosas que le pueden detener. Mire los obstáculos como cosas que le pueden permitir crecer. Si tiene que subir una muralla, por ejemplo, ¿cómo le voy a hacer? No tengo fuerza para hacer esto. Pues la muralla le va a mostrar todo lo que necesita desarrollar en su musculatura. La muralla le va a mostrar todas las herramientas que tiene a mano. La muralla le va a mostrar que tiene otros hermanos que le van a ayudar a crecer y a subir. Entonces, los obstáculos están ahí no para limitarnos, sino para ayudarnos a desarrollar nuestro potencial cristiano. Eso es súper importante para todos nosotros. Así que si crees que está vencido, entonces estás vencido. Mejor cree que ya ganaste, porque de esa manera vas a poder tener un pensamiento positivo. Y aquí vemos, por ejemplo, estos dos liderazgos, ¿no? Un liderazgo negativo y un liderazgo positivo. El negativo va hacia abajo, va mirando, no creo que lo pueda hacer, no creo. Y el positivo, yo puedo, como el burrito de Shrek, ¿no? Que saltaba y decía, pregúntame a mí. Los líderes necesitamos tener una actitud positiva, basada en las convicciones que Dios tiene en la Biblia. Y fíjese en esto, no es lo que me sucede a mí lo que importa, sino lo que sucede en mí.
Lo que sucede en mí habla de lo que hay en mi interior, de lo que hay en lo profundo de mi ser. Entonces necesito empezar a escarbar, a profundizar en lo que hay en mí que está provocando que yo tenga una mala actitud. Y cuando encuentre lo que provoca esa mala actitud, entonces tengo que tratar con eso para quitarlo de mi vida. Si, por ejemplo, hay un pensamiento negativo que se insertó en mí, y digo insertar porque muchas veces muchos pensamientos negativos se insertan en nosotros y otras personas son responsables de insertar esos pensamientos. Si cuando niño te dijeron, tú no eres capaz de hacer esto, tú nunca vas a ser bueno, tú no necesitas eso, a ti jamás te va a ir bien en los negocios, eres un desastre, pues probablemente vamos a crecer con ese pensamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar esas cosas que las personas nos pusieron y cambiarlos por pensamientos espirituales, por las cosas que Dios dice en la Biblia. La actitud del líder ayuda a determinar las actitudes de los seguidores. La actitud del líder ayuda a determinar las actitudes de los seguidores. Eso ocurrió con Números. Los líderes estaban negativos y todo el pueblo se puso mal, porque la actitud de los líderes llevó al pueblo a ponerse negativo y a desconfiar de Dios. Así que es muy importante toda nuestra actitud. Para ir terminando, John Maxwell habla acerca de 6 etapas que nos ayudan en el cambio. Si vemos que tenemos una mala actitud o malas actitudes, pues necesitamos, número 1, identificar los sentimientos que son el problema. ¿Cuáles son los sentimientos que me están generando problemas en mi actitud? Estoy enojado, me siento mal aquí, hay algo que me molesta interiormente y por eso tengo una mala actitud. Hay personas, por ejemplo, que tienen raíces amargas. Yo considero que durante muchos años tuve una raíz amarga por cosas que me pasaron cuando niño. Y aún en la actualidad a veces considero que hay un gusto amargo dentro de mí que me genera ciertas malas actitudes. Entonces tengo que trabajar con ellas para poder crecer y no llevar a los que me siguen al desastre o a la derrota. Número 2, identifique los problemas de conducta. Hace un momento Elizabeth Antelo nos decía que los estudios dicen que después de 21 días uno adopta un hábito. En el día 22 ya empieza a vivir conforme a ese hábito. Pues necesitamos identificar los problemas de conducta, porque algunos de nosotros tenemos problemas de conducta. Por ejemplo, nos están hablando y empezamos a mirar para el lado, o empezamos a responder antes de que sea nuestro momento de responder, o nos levantamos de la silla, o contestamos mal, o somos agresivos. Pues tenemos que identificar qué pasa con nosotros, de dónde viene todo esto. Probablemente muchas de estas cosas tienen que ver con patrones de conducta que aprendimos en el pasado o que aprendimos de otros, de nuestros padres, de las personas que nos criaron. Número 3, identifique los problemas de pensamiento. Es importante preguntarse las cosas que están llamando nuestra atención. ¿Qué llama mi atención ahora? Estoy hablando con un hermano, ¿qué me está llamando la atención? Me está llamando la atención, por ejemplo, la persona que está al lado mío, o la chica que está pasando por el lado mío, o la persona que está hablando con otra persona en la esquina. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? O mientras me hablan estoy pensando en el trabajo que tengo que hacer, en la cita que tengo más tarde. ¿Qué estoy pensando? Número 4, identifique el pensamiento correcto. Y eso es importante porque en nuestra mente hay diferentes pensamientos. Hay un pensamiento negativo y hay un pensamiento positivo. Lo miramos en números. En números, los líderes negativos decían, la tierra es increíble, pero hay gigantes. Nos ven como langostas. Se van a quedar con nuestra esposa, con nuestros niños, nos van a matar a todos. En cambio, el pensamiento correcto es, la tierra es fantástica. Hay gigantes, nos ven como langostas, pero Dios está con nosotros y podemos vencer. No tengan miedo. Número 5, haga un compromiso público de pensar correctamente. Cuando nosotros nos comprometemos públicamente a pensar de manera correcta, como por ejemplo hacemos pactos en la familia o compromisos con la familia, me di cuenta de que te contesté mal y también sé por qué lo hice. Entonces a partir de hoy me comprometo a no hacerlo. Ayúdame si fracaso, pero tengo la certeza de que voy a poder lograrlo. Así que ayúdame, vamos a trabajar juntos en esto. Haga un compromiso público de pensar correctamente. Y por último, desarrolle un plan para pensar correctamente.
Ahora, algunos de nosotros no somos buenos para hacer planes. Somos buenos para tener ideas, pero no para poner las ideas en el papel y hacer el seguimiento. Nosotros los líderes, hermanos, es muy importante que tengamos la visión, pero que además pongamos las ideas en el papel, que las traigamos al papel, que las compartamos con nuestro equipo de trabajo y que empecemos a desarrollar un plan y vayamos haciendo seguimiento a ese plan para que se cumpla. Muchos planes fracasan no porque son malos planes, no porque no hay recursos ni financieros ni humanos, sino que porque simplemente no se le hizo seguimiento al plan. Y todo el plan, que era excelente, iba a dar un buen fruto, fracasó simplemente porque no hubo seguimiento. Entonces desarrolla un plan para pensar correctamente. Este plan debe incluir muchas cosas que vas a tener en las notas también, que te voy a pasar más ratito. Pero es importante que sigamos estos 6 puntos al momento de decidir hacer cambios en nuestras actitudes. Con esto terminamos el módulo. Estoy